Esta niña fue capturada por un hombre que la manipulaba para aprovecharse de ella, diciéndole que ellos eran seres de otro planeta y que debían tener un hijo para que los extraterrestres no vaporizaran a toda su familia. Lo más retorcido es que todo esto fue con el consentimiento de los padres, pues no solo manipuló a la niña, sino que también manipuló a su madre y a su padre, teniendo encuentros íntimos con ellos y de esta manera aprovecharse para callarlos. El caso de la familia de los Brower es uno de los casos más insólitos y sorprendentes que se han visto en la historia de la humanidad. Y créanme que después de que conozcan la historia completa los va a dejar completamente atónitos. Quédate que yo te cuento la historia completa. Jan Brower fue una niña de Idaho que fue capturada en múltiples ocasiones por Robert Berchtold, un amigo de confianza de su familia. Robert le hizo creer a Jan que ambos eran extraterrestres, de un planeta llamado Zeta y Cetra, y que tenían la misión de tener un hijo para salvar a todo el mundo. Pero para que él llegara con esta pequeña, hubo una historia detrás muy pero muy perturbadora. Robert conoció a Jan y a su familia en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocida como la iglesia mormona. Robert era un tipo encantador y divertido que se ganaba fácilmente la confianza de cualquiera, especialmente la de los niños. Para ganarse su confianza comenzó por fingir estar interesado en la madre de Jan. Su grado de manipulación era tanto que ambos tuvieron varios encuentros íntimos. Pero no solo eso, Robert se las arregló también para convencer al padre de Jan de tener un encuentro íntimo de hombre a hombre, argumentando que solo lo estaba ayudando a no pecar. Sí, este sujeto supo cómo manipular a su madre y a su padre individualmente para que después esto lo pudiera utilizar a su favor y de esta forma pudiera llevarse a la pequeña cuantas veces él quisiera. Sí, familia, ya sé, una completa locura. El plan de Robert era usar estas infidelidades para chantajearlos más adelante. Para 1974, Robert pasó a recoger a Jan de sus clases de piano bajo la excusa de que la llevaría a dar un paseo a caballo. Pero lo que realmente sucedió fue que Robert le dio un somnífero y la llevó a su casa rodante en medio del bosque. Tras despertarse en la casa rodante, Jan escuchó un audio con una voz distorsionada que provenía de una pequeña bocina. Algo como esto. Fue entonces que Robert le dijo a Jan que los extraterrestres le habían dicho que si no tenían un hijo antes de los 16 años, su hermana menor ocuparía su lugar y ella sería vaporizada junto a toda su familia. De esta forma fue como manipularía a Jan. Recordemos que era una pequeña y de esta manera Jan accedió a todo lo que Robert le pedía. Así la tuvo durante un mes en una habitación de una casa en México donde la limpiaba, la alimentaba y le contaba esas historias falsas. También se aprovechaba como parte de su macabro y repudiable plan. Pero al mes de su desaparición, el FBI dio con su ubicación, lo detuvieron y lo mandaron a un hospital psiquiátrico. Pero esto no sería impedimento para que este hombre siguiera insistiendo a la familia y siguiera insistiendo en poderse llevar cuantas veces él quisiera a la pequeña Jan. Su as bajo la manga eran las aventuras con los padres de Jan. Ambos padres firmaron un documento que decía que Robert tenía permiso de llevarse a Jan a México, en lugar de admitir en un juicio que ella había sido infiel y que el esposo había tenido un encuentro con otro hombre. Nuevamente libre en Estados Unidos, Robert compró un parque de diversiones y jamás cortó contacto con Jan. Él la llamaba todos los días y le escribía cartas. Robert le dijo a Jan que convenciera a sus padres para que la dejaran quedarse un fin de semana en su parque de diversiones. Sus padres, al saber todo lo que había pasado, dieron un no rotundamente. Pero como se trataba de Robert Berchtold, él sabría cómo ingeniárselas para que después pudiera llevarse a la niña. Fue así que Jan escapó de su casa. Posteriormente su madre la encontró en el aeropuerto, justo antes de subirse al avión, pero sorpresivamente la dejó ir al encontrarse con Robert. 2 semanas después, Jan volvió de nuevo a casa. Para 1976, Robert convenció a Jan para que escribiera una carta a sus padres, diciéndoles que se fugaba de la casa porque no respetaban sus decisiones. Y de esta forma, Robert volvió a capturarla y esta vez la inscribió en un internado de monjas, donde se hizo pasar por su padre. De esta manera, Robert pasaba a buscar a Jan cada fin de semana. Tras un trabajo incansable del FBI, Jan finalmente fue localizada y Robert fue arrestado. Sin embargo, solo fue sentenciado unos meses en un centro psiquiátrico nuevamente. Por otro lado,
lado, Jan estaba terriblemente trastornada, ya que temía que los extraterrestres cobrarían venganza en cualquier momento por no cumplir la misión que Robert le había dicho. Jan vivió con miedo en su casa por 2 años hasta que descubrió la verdad en su cumpleaños 16, cuando no fue vaporizada como Robert le decían. Fue ahí cuando Jan le contó a sus padres todas las mentiras que le había dicho Robert, y finalmente fue cuando el infierno que estaba viviendo Jan y los padres de Jan por fin le dieron conclusión. Para el 2003, Jan escribió un libro donde contaba su historia, pero Robert volvió a reaparecer en su vida para amenazarla. Robert imprimió afiches y gritaba en las calles que Jan solo quería difamarlo. El 6 de marzo del 2004, Jan se encontraba en una presentación de su libro, cuando Robert se apareció con unos afiches y un artefacto de fuego. Afortunadamente, la seguridad del evento logró alejarla de Jan. Sin embargo, al salir agredió con su camioneta a un guardia de seguridad. Más tarde, Robert fue enjuiciado y fue encontrado culpable por haber agredido al guardia de seguridad. En el juicio, Jan también lo confrontó por lo que le había hecho cuando era una pequeña niña. Sin embargo, Robert no mostró ningún remordimiento. Un día antes de su sentencia, Robert se privó de este mundo para no saber cuál era la condena que le darían en prisión. Seguramente en esta ocasión sí por fin harían justicia y por fin meterían a este tipo a la cárcel, pero él decidió privarse de este mundo. Wow, familia, créanme que cuando menos lo pienso es cuando vuelvo a encontrarme con otro caso verdaderamente turbio, perturbador, verdaderamente macabro como este, en el que es increíble cómo es que los padres se dejaron llevar por un desconocido y que de esta forma pudiera llevarse a su hija cuantas veces él quisiera, y por el simple hecho de que ellos no admitieran que ella le fue infiel a su esposo y él le fue infiel a su esposa con otro hombre, no dijeron nada y no hicieron nada para poderlo refundir tras prisión. Yo no sé ustedes, familia, pero de verdad que muchas veces la ignorancia es algo muy, pero muy delicado. No sé cómo decirlo, familia, es un artefacto que muchas otras personas pueden utilizar a su conveniencia para precisamente aprovecharse de la ignorancia, de lo que no saben las personas, y de esta forma cometer atrocidades muy, pero muy terribles. Sí, familia, yo sé que estamos hablando de hace 50 años aproximadamente, pero de verdad que se me hace una locura todo lo que sucedió. Es como si les estuviera contando el guión de una película de ficción, pero no, esto fue la realidad. Sí, una completa, pero completa locura, familia. Me encantaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos, para que se enteren de todo lo que sucede alrededor de todo el mundo. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que les dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Ahora sí, sin más que decirles, familia, les recuerdo que subo videos todos los días a las 7, 8 o 9 de la noche con historias y casos completamente nuevos que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto, para que estés pendiente de todo lo que se publica. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!